Esto es importante en el caso del VIH y es mucho más sencillo. Y tiene mucho que ver con lo que hemos visto también. Fíjense, aquí no se trata de que estén recordando todo lo que hay que hacer en el paciente con VIH. Esto tómelo como exploración basal también, ¿ya? Cuando decimos exploración basal, fíjense, en el VIH son más cosas que se examinan. Fondo de ojo, por ejemplo, porque ellos hacen retinitis por citomegalovirus, ¿ya? Y así van a encontrar el recuento de CD4, eso no lo van a hacer en el inmunocompetente. Con el recuento de CD4 yo puedo más o menos sospechar qué patologías puede haber. Por ejemplo, si su CD4 está en 180 o 220, digamos, no voy a pensar en citomegalovirus, porque citomegalovirus es con menos de 100, ¿ya? Entonces, de alguna manera me puede ubicar, ¿ya? Sin embargo, así podemos ir observando, ¿ya? Todo lo que se tiene que pedir. Y es más o menos parecido. Después del diagnóstico o del examen inicial, si te da el diagnóstico, interesante, pero puede ser que no te dé. Si no te da el diagnóstico, buscas foco. Acá sí hay que buscar. No es tanto como en el inmunocompetente, donde normalmente vamos a encontrar un indicio. Si no existe foco, ya entra una segunda evaluación, ya que es un poco más compleja. Pero donde hay focalidad, como en el inmunocompetente, tienen que hacer el estudio dirigido. Fíjense que si retiro esta parte, el algoritmo es muy parecido. Exámenes de rutina, ¿ya? Si doy con el diagnóstico, bien. Si no doy, por lo menos me tengo que aproximar a qué cosa puede haber, ¿ya? A un foco. Por ejemplo, nódulo pulmonar. No, difícil que eso le cause la fiebre, pero has encontrado un foco, hay un nódulo pulmonar. Biopsia ese nódulo, de repente es una neoplasia, y eso es la causa de la fiebre. A eso se refiere focalidad, ¿ya? O que encuentren un pólipo en vesícula. No hay nada más que eso. De repente eso sea, hay que investigar. Un ganglio, hay que biopsiar el ganglio, ¿ya? A eso se refiere foco. Y hacen el estudio dirigido y van a encontrar. Pero acuérdense que la mayoría de las veces en VIH, si no es casi en todo, es TB. ¿Ya? Es TB. Ya, la gran mayoría de las veces. A veces la fiebre de origen desconocido en el VIH viene con diarrea, por ejemplo. Entonces, para mí eso es una tuberculosis intestinal hasta demostrar lo contrario. Entonces se hacen los estudios iniciales y hay que incluir ya como terapia, como estudio dirigido, el hacer la colonoscopía más biopsia. Y vamos a encontrar también el diagnóstico. Ya no se olviden, el paciente con VIH es TB a la cabeza, de lejos. Casi todo es TB, cuando es fiebre de origen desconocido. ¿Se acuerdan que hemos hablado del síndrome de reconstitución inmunológica? Que cuando tú le dabas tratamiento antirretroviral, más bien empeoraba el paciente en lugar, ¿no?, de mejorar al inicio, y era porque estaba tan inmunosuprimido que cuando empieza a tomar el antirretroviral mejora su inmunidad y empieza a haber reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Y que, por ejemplo, si tenía tuberculosis no diagnosticada, empezaba a hacer hemoptisis, hacía cavernas, se volvía beca positivo, o sea, eso se llama reconstitución inmunológica. Muchas veces se tiene que usar eso como estrategia. Tiene fiebre, no le demostramos absolutamente nada, ni aún con los estudios, le iniciamos tratamiento antirretroviral. ¿Para qué? Para que se haga más manifiesto lo que tiene, y a veces ahí encontramos recién lo que realmente es. Entonces, en el paciente con VIH, siempre recordando que TB va a la cabeza, igualito como en el inmunocompetente hay que hacer los exámenes iniciales. Si no nos da diagnóstico, buscamos foco y dirigimos el estudio al foco, donde hemos encontrado o en todo caso sospechado, ¿ya? No es muy diferente, es parecido. Y quizá por esa cantidad de exámenes que se toma, se considera 4 semanas, ¿no? No 3. Esto también es importante. Hay muchas preguntas que vienen de esta forma, simplemente para recordar, ya lo hemos dicho, bacteriemia es la presencia de bacterias viables en sangre, o sea que bacterias vivas que estén nadando en sangre. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un diagnóstico que se puede hacer de forma clínica, ¿ya?, juntando datos clínicos, básicamente relacionados a las funciones vitales, que encontremos temperatura más de 38, o en todo caso hipotermia, menos de 36, la frecuencia cardíaca más de 90, la respiratoria más de 24, y un hemograma simple, ¿no?, donde vamos a encontrar o leucocitosis o leucopenia. Entre leucocitosis es más de 12.000, no más de 10.000, más de 12.000, o menos de 4.000 para leucopenia, o en todo caso las formas inmaduras en más del 10%, o sea, más del 10% de bastones. 2 o más de cualquiera de esas características es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una persona que venga, por ejemplo, con infección de tracto urinario alto, con una pielonefritis, ¿sería una sepsis o no? Porque sepsis es lo mismo que el SIRSA, solo que desencadenado por una infección, obviamente.
¿Sería o no sería una sepsis? Claro, es una sepsis. ¿Ya? Entonces viene, digamos, la persona con pielonefritis, tiene fiebre, ya va uno. Tiene su frecuencia cardíaca mayor de 90, suficiente, ya es una sepsis, ¿no? O un SIRS, pero como es desencadenado, les digo, por una infección, porque ¿qué cosa es la sepsis? Es el mismo SIRS desencadenado por una infección, ¿no es cierto? Entonces una sepsis no es otra cosa que el mismo SIRS, pero cuyo origen es una infección bacteriana, ¿ya? Entonces hay muchas veces que tenemos pacientes con sepsis y no los consideramos como tal. Fácil es hacer sepsis. Solo es cuestión de tener fiebre y tener leucocitosis, por ejemplo. Ya es sepsis. O sea, no tiene que estar muriéndose el paciente. Tiene que juntar esas características de SIRS nada más. Pero después viene lo que no nos gusta, ¿no? La sepsis severa y el shock séptico. ¿Ya? La sepsis severa es esa misma sepsis, pero que esté desencadenando ya cuadros de hipoperfusión, justamente debido a que no hay buena circulación. ¿Ya? Esta sepsis severa se va a manifestar, por ejemplo, por presión baja, hipotensión. A veces solo la sistólica se escucha, 70/0, por ejemplo, en un paciente taquicárdico, con fiebre, ¿ya? Y con un examen de orina patológico, es una sepsis severa. ¿Que podría ser shock séptico? Podría ser, pero de entrada es una sepsis severa. ¿Cuándo va a ser shock séptico? Cuando esa sepsis severa yo le reponga líquidos y no funcione, sigue igual, pasa a ser shock séptico. Ahí sí se usa inotrópicos, ¿no? Se usa inotrópicos. Inicialmente dopamina, se puede pasar a adrenalina. Cuando no funciona ninguna de las dos a dosis techo, decimos que es un shock refractario, ¿no? Va en cadena. Bacteriemia, solamente presencia de bacterias en sangre. Normalmente cuando existe bacterias viables o vivas en sangre, estamos en un SIRS también, ¿ya? Porque es difícil que una persona esté caminando con bacterias en sangre y no tenga ninguna manifestación. Va a tener todo lo que estamos viendo aquí. Basta que tenga dos, es un SIRS, ¿ya? Y ese SIRS, si es desencadenado por una infección, se llama sepsis. Cuando la sepsis produce hipotensión, ¿ya? Que puede manifestarse por la misma presión, o de repente oliguria, por ejemplo, signo de hipoperfusión renal, ¿ya? Entonces decimos que es una sepsis severa. ¿Qué se debe hacer? Reponer volemia, es lo primero que se hace. Pero no se repone de forma infinita. ¿Cuánto es lo máximo que se debe reponer? Podrían preguntar eso. Hasta 2 litros puedes reponer, no más. No es que le puedes dar 5, 6, 7 hasta que recupere, no, no es así. ¿Ya? 2 litros como máximo. ¿Ya? Idealmente incluso utilizar catéter venoso central para medir la presión venosa central. Se debería hacer eso, ¿ya? Porque si su presión venosa central está entre 8 y 12, yo no tengo que ponerle líquidos. Se supone que está bien, ¿no? Se supone que está bien, no tengo que ponerle líquidos. Presión venosa central normal significa que su volemia está bien. Y debo de usar más bien inotrópicos. Y a lo revés, si yo le he pasado, digamos, 1 litro, ¿ya? Y su presión venosa central está en 6, todavía le falta. Tengo que llevarlo mínimo a 8 o idealmente entre 8 y 12. Tampoco me puedo pasar, ¿no? Cuando está entre 8 y 12, digo, la volemia está repuesta. Aún así, sigo teniendo hipotensión. Necesito usar inotrópicos. O sea, en palabras simples, nadie puede usar inotrópicos sin antes haber colocado un catéter venoso central. No con el hecho de que por ahí voy a pasar la dopamina, sino que tengo que verificar que la PVC esté en valores normales antes de usar inotrópicos, ¿ya? Y empiezo con dopamina, no funciona, llego a dosis techo, paso a adrenalina. Sin adrenalina no hay forma de recuperar presión. Ya puedo estar pensando en un shock refractario. El shock refractario es de mal pronóstico, incluso es de no reanimación si el paciente hace paro, porque lo reanimas y lo devuelves al shock refractario. O sea, en otras palabras, le prolongas nada más su agonía, porque o sea, no hay mucho que ofertarle, ¿ya? ¿Se entiende esa secuencia? ¿Ya? Lo que les podrían preguntar es conceptos de sepsis severa, pero adornados en un cuadro clínico, ¿no? No son difíciles, hay que abordarlo con calma nada más. Importante, cómo tomar los hemocultivos, lo hemos comentado, lo vamos a decir nuevamente. Hay preguntas de eso, por si acaso, ¿ya? De 10 a 30 mililitros es la cantidad por muestra. Siempre hay que esperar un intervalo más o menos en promedio 30 minutos, podría ser un poquito más, ¿ya? Entre muestra y muestra.
cada muestra de zonas de punción diferente, con o sin fiebre, ¿ya? Con o sin fiebre. Idealmente 3. Y en endocarditis se pide hasta 5 a veces, ¿ya? Idealmente 3. Pero no uno cada día. Uno cada día no tiene sentido. Si yo aíslo pseudomonas en los 3, ¿qué cosa debo de esperar? Que el patrón de resistencia sea el mismo. Si no, pues no es. O sea, tengo que comparar los resultados. ¿Ya? Tengo que comparar los resultados. Porque si tienen patrón de resistencia diferente, algo está pasando mal. De repente he contaminado cada muestra con una bacteria diferente. Y no es lo representativo. ¿Ya? Se accede por zona periférica nomás, no necesito ningún catéter especial. Hay que tomar, pero la cantidad necesaria, 10 a 30 mililitros. ¿Ya? Por eso les digo, a veces incluso hasta 5. Ahora hay métodos automatizados, ¿no? de hemocultivo que nos ahorran tiempo, que captan la producción de CO2, la cantidad de CO2 que producen las bacterias, y aún así, de acuerdo a eso, lo van a tipificar en qué tipo de bacteria es. ¿Ya? Son más prácticas, pero también tienen algunos errores. ¿Ya? También tienen algunos errores. Entre la bacteriemia es la presencia de bacterias vivas nadando en la sangre, vivas, viables, le pueden llamar también, en sangre. Por lo tanto, si tomo sangre como muestra, tiene que crecer la bacteria, si es que hay bacteriemia, es lógico. ¿En una ITU baja podría tomar hemocultivo? No, porque una ITU baja normalmente no se acompaña de bacteriemia. Una ITU alta sí. ¿Ya? Entonces, no en cualquier infección tomo el hemocultivo. Por ejemplo, las neumonías, ¿ya? En general, en una persona inmunocompetente, joven, una neumonía normalmente es una infección localizada, no está haciendo bacteriemia. Por eso es que los hemocultivos no rinden mucho. Pero en un anciano, un hemocultivo sí. Porque el anciano es difícil que pueda limitar la infección. Normalmente disemina. Entonces va a haber en sangre también bacterias viables. Entonces, para decirlo de otra forma, cuando yo solicite un cultivo o un hemocultivo exactamente, es porque estoy sospechando que hay bacterias vivas en sangre. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, una celulitis localizada que no causa mayor molestia, que el paciente está casi asintomático, solo con algo de dolor, claro que hay un cuadro infeccioso, no voy a pedir hemocultivo. Se supone que no hay bacterias nadando en sangre. Pero en cuadros severos normalmente sí. Entonces un marcador interesante no es solamente la fiebre, sino los otros datos también. O sea, hay una relación que es importante recordar. Donde hay SIRS, comúnmente hay bacteriemia. ¿Ya? Donde hay SIRS, comúnmente hay bacteriemia. Cualquier infección que cause SIRS, o sea, en otras palabras, en todas las sepsis, es muy probable que haya bacteriemia. Justifica tomar, ¿ya? Justifica tomar un hemocultivo, porque de lo contrario lo van a tomar por gusto. Y siempre 3, ¿ya? De la forma como hemos dicho. Hay algunas bacteriemias que van a estar asociadas a dispositivos que vienen del exterior, como en este caso este catéter venoso central. Cuando uno coloca un catéter venoso central para medir la presión venosa central, por ejemplo, para administrar algunos medicamentos también por vía central, no son de mucha utilidad, pero el problema es que se puede infectar. Puede ser puerta de entrada. ¿Ya? Y el que más entra con facilidad es el estafilococo epidermidis. Eso es pregunta examen. ¿Eh? Eso es pregunta examen. En el examen del año 2012, claro, el del año pasado, les preguntaron no exactamente de esta forma, pero les dijeron en la peritonitis bacteriana espontánea de los pacientes que están sometidos a diálisis peritoneal, ¿cuál es el principal agente causal? ¿Ya? Y es estafilococo epidermidis también. Todo lo que sea dispositivo invasivo, está el estafilococo epidermidis ahí, ¿ya? En todo lo que sea dispositivo invasivo. Entonces hay que acordarse de esto de aquí, estafilococo coagulasa negativo, el que va a ingresar. Lavado de manos, importante como medida. Parece tonto, pero esta pregunta también es posible. La medida que mejor resultados ha dado para combatir infecciones intrahospitalarias es lavado de manos, ¿ya? No es porque sea un concepto de enfermería, no.
el médico también tiene que lavarse las manos, ¿ya? No necesariamente el lavado quirúrgico, lavado de manos nada más, ¿ya? Está demostrado a nivel mundial que el lavado de manos es lo que va a reducir la tasa de infecciones intrahospitalarias. Y lo peor que se puede hacer es colocarse guantes y a toditos atender con esos guantes. Ahí sí estás trasladando de paciente en paciente, ¿ya? A tener mucho cuidado. Esta es, digamos, la triada que nos va a, de alguna manera, permitir disminuir la tasa de infecciones intrahospitalarias. Una de ellas es lavado de manos, la otra es los métodos adecuados de aislamiento. Este, por ejemplo, es aislamiento de contacto, ¿ya? Aislamiento de contacto significa que yo use mascarilla, use mandil, una bata descartable, para no tener contacto directo, ¿ya? Y luego lo tenga que descartar, ¿ya? Hay aislamientos de otro tipo, hasta aislamiento sonoro puede haber, en el caso del tétanos, por ejemplo, ¿ya? Pero el aislamiento por contacto es eso, entre lavado de manos, usar incluso a veces instrumental exclusivo para cada paciente. Cada paciente debería tener su propio estetoscopio en la cama. No deberíamos auscultar a uno y pasar a otro, porque eso no está bien, ¿ya? Pero dadas las circunstancias en que laboramos, normalmente sí lo hacemos. Y lo otro es tener cuidado con los antibióticos. Los antibióticos pueden ser enemigos si no los sabemos usar. No solamente porque no van a curar al paciente, sino pueden causarle problemas más serios. Les pongo un ejemplo. Paciente inmunosuprimido, que solo por el hecho que es inmunosuprimido le doy carbapenems durante 2 semanas. ¿Qué cosa selecciono? Estenotrophomonas maltófila, ¿ya? Y la Estenotrophomonas maltófila tiene carbapenemasas, o sea, se lleva los carbapenems. ¿Quién lo ha fabricado? El que le ha dado el tratamiento sin que lo necesite, ¿ya? Toda persona que ya tiene 5 días de terapia antibiótica ya seleccionó cepas resistentes y está eliminándolo por heces, cuando hablamos de enterobacterias, por ejemplo. Si yo tomo terapia antipseudomona por gusto, ¿ya? Uno, que no mato a ninguna pseudomona que me esté infectando porque no la tengo, pero sí tengo a nivel intestinal pseudomonas que están colonizando, que es su lugar. Entonces, por lógica, los sensibles se mueren y se quedan los resistentes. Y eso es lo que se empieza a eliminar por heces. Y como no hay una buena cultura de lavado de manos, se traslada de un paciente a otro. Y eso es lo que sucede. Con la Klebsiella lo mismo, generalmente con los gram negativos. Por eso es que los gram negativos prevalecen a nivel del ambiente intrahospitalario, ¿ya? Porque generalmente es el resultado de consumir antibióticos y eliminar por las heces bacterias o cepas resistentes. Desde el 5.º día más o menos de uso de antibióticos, incluso cuando están bien indicados, ya empieza la colonización por bacterias resistentes. Hay que tener cuidado. Más o menos son las 3 cosas que se tiene que hacer. Esto también es importante. No todo es bacteriemia. Candidemia, importante, que no es lo mismo decir candiduria, ¿ya? Cuando encuentran cándida en orina, no se preocupen, ¿ya? Eso no tiene nada de trascendencia. El problema es que encuentren en el hemocultivo cándida, ¿ya? O sea, hay 2 posibilidades: que se haya contaminado en laboratorio esa sangre y haya crecido la cándida, lo cual no ameritaría ningún tipo de intervención, y otra, y eso sí sería fatal, de que la persona sí tiene la cándida nadando en sangre, pero para eso se requieren algunos factores de riesgo, los que están acá, ¿ya? Tiene que haber primero colonización. Si yo uso antibióticos y sigo usando, eso me condiciona colonización por cándida. Entonces empiezo a tener cándida a nivel de cavidad oral, en el caso de sexo femenino, candidiasis vaginal, ¿no? En el urocultivo se encuentra cándida, ¿ya? Más o menos así. El uso de antibióticos de amplio espectro, entonces, está muy en relación a lo mismo. Miren, estancia prolongada en unidad de cuidados intensivos. Y estancia prolongada significa más de 3 días. Y la mayoría no está menos tiempo. La mayoría está 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Es suficiente con que esté más de 3 días, ya es estancia prolongada en UCI. Y eso es un riesgo para candidemia, ¿ya? El uso de catéteres venosos centrales, otro riesgo, ¿ya? Cuando tenga enfermedad grave, por sí solo, ya es un riesgo. Y así hay varias cosas que se pueden enumerar. Pero lo que les van a considerar en el examen, hay que tenerlo en cuenta, es esto de acá: nutrición parenteral total. Persona que tiene nutrición parenteral total y hace fiebre, yo debo pensar que es una candidemia, ¿ya? Y la candidemia es altamente letal si no se trata de inmediato. Y se tiene que tratar apenas uno lo sospeche. Lógicamente pidiendo cultivos también, pero se tiene que tratar, ¿ya? Se tiene que tratar. Nutrición parenteral total es la palabra clave, ¿ya? Nutrición parenteral total. Hay que acordarse, ¿ya? Hay que acordarse de eso.
pero son factores de riesgo para candidemia. Que hayan operado a la persona 2 o más veces de cirugía abdominal, que esté con estancia prolongada en UCI, que esté usando antibióticos de amplio espectro. Y si tiene sobre eso nutrición parenteral total, lo más probable que esa fiebre sea cándida, ¿ya? Que no es lo mismo a candiduria. Es fácil encontrar cándida en orina. Eso no requiere tratamiento, ¿ya? No requiere tratamiento. ¿Y cómo se trata la candidemia? O sea, cándida en sangre. ¿Fluconazol se puede usar? Sí, se puede usar. Pero no es pues 150 miligramos cada semana, ¿ya? Porque cuando tú recetas, lo primero que el de la botica dice es eso. ¿Quién es el ignorante que te ha recetado esto? Si eso se da una vez a la semana. Claro, eso es lo que él alcanza en cuanto a conocimientos. No es una vez a la semana. El margen terapéutico es amplio del fluconazol. En los pacientes con criptococo usamos hasta 900 miligramos día, hasta 10 semanas. Entonces, dar una vez a la semana es nada, ¿ya? Pero la dosis correcta es 200 miligramos cada 24. Lo pueden dar como fluconazol, ¿ya? Podrían dar anfotericin, si lo tienen a la mano, mejor todavía, ¿ya? Pero no es con fluconazol una vez al día o una vez a la semana, peor, ¿ya? Hay que dar buena dosis, de 600 a 800 miligramos más o menos. De inmediato, apenas se sospecha que haya tratamiento porque el paciente se puede morir. Entonces hay riesgos para candidemia y hay que acordarse, ¿ya? Hay que acordarse. A ver, vamos a ver. Acá dice en la interpretación de los resultados de los hemocultivos practicados en una paciente con fiebre. O sea, es una paciente que tiene fiebre, me imagino fiebre de origen desconocido, y le han tomado hemocultivos, que es lo que se debería hacer como parte del estudio inicial. Dice, ¿cuál de los siguientes datos nos haría pensar que estamos ante un caso de bacteria infectante y no de simplemente contaminación? Creo que está clara la pregunta. Nosotros miramos las alternativas y todas seguramente ya nos van a hacer suponer que quizá sea contaminación, excepto una, porque dice, ¿cuál de los siguientes? Será pues uno solo de los 5, ¿no? Nos haría pensar que estamos ante un caso de bacteria infectante. Uno de ellos debe significar que realmente la bacteria está ahí, ¿ya? Y no que se haya contaminado la muestra, porque se puede contaminar en el laboratorio o se puede contaminar en el momento de tomar la muestra. Vamos a ver. Dice aislamiento de bacterias que normalmente colonizan la piel. Yo pensaría en contaminante, como una posibilidad, ¿no? De repente no tan bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero sí me daría opción a pensar que podría ser contaminante, porque como está en la piel, en el momento de tomar la muestra me lo he podido llevar. Bueno. Aislamiento de cocos gram positivos. No tiene que ver si es coco gram positivo o negativo, ¿ya? Aislamiento de bacterias difteroides. No es por el tipo de bacteria, ¿no es cierto? No es por el tipo de bacteria. Aislamiento del mismo microorganismo en hemocultivos, con la misma sensibilidad. Esto poco probable que sea contaminante, ¿ya? Si yo aíslo, por ejemplo, en los 3 hemocultivos, Staphylococcus aureus, y los 3 estafilococo, digamos, y en los 3 casos es coagulasa negativo, con el mismo patrón de resistencia. Yo no voy a decir esto es contaminante, lo más probable es que sea más bien infectante. Entonces a eso se refiere, aislamiento del mismo microorganismo en hemocultivos con la misma sensibilidad. Y justamente ese es el motivo para tomar 3 muestras y no una sola. Si toman una sola puede ser cualquiera de estas o incluso esta y no vas a poder diferenciar. Y la otra dice aislamiento de un estafilococo meticilín resistente en un solo hemocultivo. En un solo hemocultivo no me sirve de nada, aísle lo que aísle. ¿Ya? ¿Se entiende el porqué de la pregunta, no es cierto? ¿Ya? Es más, nos sirve un poco para ratificar lo que estábamos comentando. Para eso tomamos 3 muestras, ¿ya? Para comparar los resultados y el patrón de sensibilidad debe de ser el mismo. Si es el mismo, yo digo, esto es representativo y debe ser la causa de la infección. Miren esta pregunta, pareciera que es complicada porque dice de las siguientes normas que los médicos deben cumplir para contribuir al control de las infecciones intrahospitalarias, una de las siguientes es falsa. Uno diría, yo no he leído ninguna norma, pero vamos a ver, toda norma tiene que basarse en conocimiento, ¿no es cierto? Las normas no vienen porque a alguien se le ocurre. Entonces, cuando tengan una pregunta de este tipo en el examen, en cualquier examen que estén dando, dense la molestia de leer, ¿ya? Vamos a ver. Hagan de cuenta que no son normas todavía. Se supone que las normas están hechas en base a ¿qué? A la verdad, ¿no es cierto? Se supone. Que no las cumplan es otra cosa, pero las normas se hacen normalmente en base a cosas reales. Entonces yo lo resumiría de todo lo que está aquí, diría cuál es la falsa. Así yo lo entendería.
antes de empezar a responder. A ver, vamos a ver. Dice, se debería retirar los aparatos invasivos, o sea, catéter venoso central, sonda urinaria, por ejemplo, con prontitud cuando dejen de ser clínicamente necesarios. ¿Qué opinan? ¿O lo vamos a dejar así nomás todo el tiempo que sea posible? No, ¿no es cierto? Apenas no me sirvan, ya no sean estrictamente necesarios, hay que retirar, porque son una puerta de entrada. ¿Ya? Entonces, ¿creen que una norma tomaría como verdadero esto o no? Claro. ¿Se dan cuenta? O sea, ya olvídense que es una norma. Simplemente esto es real. La siguiente, dice limitar la profilaxis antimicrobiana quirúrgica al periodo perioperatorio. Sí, porque la profilaxis, como su nombre lo indica, ya vamos a especificar un poquito esto, me imagino que en la parte quirúrgica también lo van a mencionar. La quimioprofilaxis en cirugía es durante la inducción anestésica. Nadie puede decir, le estoy dando una semana de tratamiento a mi paciente de forma profiláctica. Eso no es profilaxis. Profilaxis es una sola vez. Justamente a eso se refiere. No puedes limitar, tienes que atenderle de forma limitada, solamente a ese momento. ¿Ya? La idea es que cuando estén haciendo el acto quirúrgico y pueda haber remoción de bacterias colonizantes, esté en sangre el antibiótico. Para eso se da la profilaxis. No es con la idea de que va a recibir tratamiento 1 o 2 semanas, eso ya no sería profilaxis. ¿Ya? Y cuando se da por gusto el tratamiento, ya han visto, se coloniza el tracto digestivo por bacterias resistentes y eso se elimina por heces y ese es el inicio de las infecciones intrahospitalarias. Entonces, cuando dice limitar la profilaxis antimicrobiana quirúrgica al periodo perioperatorio, es real también. La otra dice dictar rápidamente las precauciones de aislamiento adecuadas en los pacientes infectados. Paciente que encontré Klebsiella multidrogo resistente, hay que dictar o hay que decir o hay que indicar, como quieran llamarlo, las medidas de aislamiento. Y aislamiento no significa agarrar al paciente y ponerlo lejos. Aislamiento significa lo que hemos visto, aislamiento por contacto, por ejemplo. Obligatorio usar mandil descartable, obligatorio usar estetoscopio y tensiómetro solo para él, obligatorio usar mascarilla, a eso se refiere, ¿ya? Aislamiento. El otro dice ampliar el espectro de tratamiento antibiótico una vez aislado el germen patógeno. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de eso? ¿Sería lógico? Me explico mejor. Estoy dando, porque dice ampliar, ¿eh? Estoy dando, pónganse, vancomicina más meropenem. Ahí está, por poner un ejemplo. Ya. A un paciente con sepsis severa, y lo que aíslo en 3 hemocultivos es estafilococo meticilino resistente. Demostrado, entonces estafilococo es el causante. ¿Debo de ampliar más todavía? O sea, agregarle fluconazol, ganciclovir, o más bien retirar lo que no me sirve. Tengo que retirar lo que no me sirve, ¿no es cierto? O sea, me quedo, por algo he aislado la bacteria. Ya sé que es estafilococo, me quedaré con banco, retiro el meropenem que estaba por gusto, me estaba sirviendo solamente para seleccionar pseudomonas resistentes, ¿ya? Y no le agrego más. Por lo tanto, acá dice, a lo contrario, ampliar el espectro de tratamiento antibiótico una vez aislado el germen patógeno. Eso es lo que no se podría hacer. En ninguna norma del mundo podría haber ese tipo de enunciado. ¿Es lo que no es correcto? ¿Sí o no? Muy bien. Porque el otro dice alertar al personal de enfermería sobre las situaciones que favorecen la infección. Sí, hay que educar siempre. Hay que ir comentando, hay que ir, digamos, indicando al personal que se va a quedar con el paciente las cosas particulares que tendrían que ver con el cuadro infeccioso. Fíjense que aquí no necesitamos conocer de normas, ya podrían ponerle incluso por ahí algún nombre a la norma, según tal norma podría decir, ya, aun cuando la pregunta sea así, lean las alternativas, ya, porque sea cual fuese el nombre de esta norma, seguramente no va a considerar la alternativa D, ¿no? En ninguna norma puede haber que amplíen más bien el espectro una vez que han aislado el germen. Esta. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el manejo de los hemocultivos en adultos. Hemocultivos en adultos. Se deben practicar en todos los pacientes que acudan a urgencias con fiebre. ¿Qué opinan? ¿En todas las fiebres de origen desconocido? Sí. Pero dice en todos los pacientes que acudan a urgencias por fiebre. ¿Una amigdalitis con fiebre hay que tomarle hemocultivo? Tampoco, ¿no es cierto? Ya. No es real. Nos pide la correcta, ¿no? Ya, perfecto. La A no es real. La siguiente dice, la extracción a través de catéter venoso es más fácil y rentable. ¿Qué opinan? ¿Será más fácil y más rentable todavía colocar catéter venoso central cada vez que yo quiera tomar hemocultivo? Sabiendo que debo tomar de diferente acceso todavía cada muestra, o sea, un catéter venoso central por el lado derecho, otro por el izquierdo y así. No, ¿no es cierto?
Entonces no tiene ningún tipo de, digamos, de realismo esa alternativa. ¿Ya? La siguiente, se deben extraer con un intervalo de 30 a 60 minutos 3 muestras de 10 a 30 mililitros. ¿Qué dicen? ¿Sí, no es cierto? Y si eso es verdadero, y hemos encontrado 2 falsos, y no hay todas, ni tampoco hay agrupaciones, se supone que esa es la real. Y fíjense cómo esos datos sí se consideran como alternativas en algunas preguntas. Encontramos la alternativa y marcamos. Porque, a ver, los que quieren confundirse pueden continuar. Dice, una vez extraído se deben guardar en nevera hasta su procesamiento. No es ninguna norma, o sea, al contrario. ¿Para qué lo vas a obtener con tanta urgencia si lo vas a ir a guardar a una nevera? Y el otro dice, no son de utilidad en pacientes con enfermedades autoinmunes. Al contrario, más bien tú tienes que tomar, ya, para definir si realmente es autoinmune, o sea, o la causa de la fiebre es la enfermedad autoinmune, o en esa persona con enfermedad autoinmune, probablemente también con corticoides, se ha metido más bien un agente infeccioso, ¿no? Muy bien. Esta. Como factor de riesgo y etiología de las bacteriemias nosocomiales se puede decir, señale la falsa, dice. Señale la falsa. A ver, analicen eso. Son más frecuentes en ancianos, son más frecuentes si hay granulocitopenia, que es lo mismo más o menos a decir neutropenia. En pacientes con nutrición parenteral, la cándida puede ser el germen causante. El estreptococo piógenes es la causa más frecuente asociada a catéteres vasculares. Y el último dice en conjunto, los gérmenes más frecuentes aislados son los bacilos gram negativos. ¿Cuál creen que no es real? Así es, lógico. Porque ¿cuál es el germen más común? Coagulasa negativo, epidermidis. Entonces, cuidadito, las bacteriemias son más frecuentes en ancianos, cierto. Ancianos y niños, porque su inmunidad no está tan bien. Inmunosuprimidos también, ellos hacen bacteriemia, más fácil. Donde hay neutropenia, obviamente, se entiende que también es más fácil. Por eso dice más frecuente. Donde hay nutrición parenteral, les habíamos comentado, cuidado con cándida. Y la última decía que los gram negativos son los más frecuentes. Sí, en general son los más frecuentes. También hay algunos gram positivos, obviamente. Lo que no es real es que el estreptococo piógenes sea la causa más frecuente de bacteriemia asociada a catéter. Ahí entran a tallar los coagulasa negativos, ¿no? ¿En cuál de las siguientes patologías el estafilococo epidermidis es el principal agente responsable? Miren cómo preguntan en un examen y miren cómo preguntan en un examen de otro año. La idea en esta pregunta, a ver, pónganse en el pellejo del que ha planteado la pregunta, digamos ustedes hubieran sido. Es obvio que han querido evaluar si el que está dando el examen reconoce cuál es el agente causal de las infecciones asociadas a catéter, ¿no? Y en el examen, no necesariamente del año siguiente, ya en otro momento, me imagino que han querido evaluar lo mismo, pero lo han preguntado de forma más directa. Le dice, ¿en cuál de las siguientes patologías el Staphylococcus epidermidis es el principal agente responsable? Nos dan osteomielitis aguda, gastroenteritis aguda, neumonía, infección de catéter endovascular, endocarditis infecciosa. ¿Cuál? Así es. Alguien diría, ¿y aquí? Porque también está en la endocarditis infecciosa, pero es de la válvula protésica precoz. Está, pero no es el principal. El principal es Staphylococcus aureus en la endocarditis. ¿Ya? Coagulasa negativo, epidermidis, es básicamente dispositivos invasivos. ¿Ya? Y en el otro examen preguntan lo que les he comentado. ¿Cuál es el principal agente responsable de la peritonitis bacteriana espontánea en las personas sometidas a diálisis peritoneal? Diálisis peritoneal, catéter invasivo. Por lo tanto, la principal bacteria a meterse sería también un coagulasa negativo, epidermidis a la cabeza. Y en las otras peritonitis bacterianas espontáneas, ¿cuáles son? Ya que estamos hablando de eso, completaremos con 2 palabritas la idea. En los que tienen síndrome nefrótico, ¿cuál es la principal bacteria? Los que tienen síndrome nefrótico puede ser ascitis, ¿no es cierto? Por lo tanto, también puede ser peritonitis bacteriana espontánea. La principal bacteria es Streptococcus pneumoniae, en los que tienen síndrome nefrótico, ¿ya? Y en los que tienen insuficiencia hepática, o sea, cirrosis hepática, y hacen su ascitis también, y hacen peritonitis bacteriana espontánea, y es E. coli, ¿ya? Hay que diferenciar bien esos grupos. Y en los que tienen su dispositivo invasivo, epidermidis, ¿ya? En los que están haciendo diálisis peritoneal. Muy bien, aquí es entonces infección de catéter endovascular.